Lección 8. Los sacramentos de la penitencia y unción de los enfermos. Y, sacramento de la penitencia, naturaleza y efectos del sacramento de la penitencia. El derecho a recibirlo, organización del ministerio de la penitencia. La confesión individual e íntegra como requisito de derecho divino. Circunstancias que legitiman la llamada absolución colectiva y condiciones de validez. El ministro del sacramento de la penitencia, potestad de orden y facultad para ejercerla. Origen, ámbito y cesación de la facultad. Lugar y sede para oír confesiones. Otros requisitos por parte del ministro para el ejercicio válido y lícito del ministerio de la penitencia. El sigilo sacramental. Los actos del penitente. Las indulgencias. 2. El sacramento de la unción de los enfermos, naturaleza y efectos del sacramento. La celebración del sacramento, la bendición del óleo. El ministro del sacramento. Los enfermos a quienes se ha de administrar el sacramento. Junto con la Eucaristía, la penitencia es uno de los sacramentos de más frecuente administración a los fieles. Su naturaleza, judicial, ha contribuido a que, desde antiguo, se regule jurídicamente, estableciéndose, para administrarlo válidamente, la necesidad de poseer una potestad añadida a la derivada del sacramento del orden. Las normas codiciales se completan con las relativas al sigilo y a las indulgencias. La unción de enfermos prepara a los fieles para el paso a la vida eterna o les sana de sus dolencias con riesgo de muerte. Toda unción en la Iglesia posee, sobre todo, un efecto cristificante, nos unen más intensamente al ungido. Como todo sacramento, la unción debe realizarse de un modo determinado para su validez y licitud. Y, sacramento de la penitencia. 8.1. Naturaleza. Es el sacramento por el que Dios perdona los pecados cometidos después del bautismo que son confesados ante un sacerdote. El nombre de confesión viene de la definición transcrita. Es una manifestación de la misericordia de Dios, que aplica los méritos infinitos de la redención, obrada por Cristo, al fiel bien dispuesto. Él ha conferido a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados y ha dejado a su Iglesia la regulación del sacramento. Ciertamente lo que purifica al alma es el amor. La contrición perfecta es suficiente para devolvernos el estado de gracia, pero la Iglesia, fiel a la institución de Cristo y conociendo la debilidad de nuestras disposiciones, ha establecido que para comulgar los fieles, con conciencia de algún pecado grave o duda fundada, acudan antes al sacramento de la penitencia, para obtener la certeza del perdón divino y puedan conseguir todos los frutos del sacramento de la reconciliación y de la Sagrada Comunión. La sanación que opera el sacramento de la penitencia en las almas lleva a denominarle sacramento de curación, porque tiene un efecto medicinal. Los milagros sobre la salud corporal que Cristo realiza en el Evangelio son imagen de este sacramento. Es el medio, divinamente instituido, para asegurar la resurrección espiritual de aquellos fieles en los que ha muerto la vida de la gracia por la comisión de algún pecado mortal. Por eso se le llama sacramento de la regeneración. La expresión sacramento de la penitencia toma el nombre de la pena que se impone al fiel arrepentido por sus pecados y cumplir la penitencia a la satisfacción de la pena impuesta por la infracción cometida. Estas expresiones revelan su forma judicial, un juicio instituido para que se resuelva con una sentencia absolutoria. La comisión de un pecado grave rompe la comunión plena con Dios y la Iglesia. La confesión se denomina también sacramento de la reconciliación y se manifiesta, desde esta perspectiva, unido a la comunión de los santos, reconciliando al fiel con la Iglesia. El Código en el calle 959 dispone que por este sacramento los fieles que confiesan sus pecados a un ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados, cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el ministro y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia a la que hirieron y ofendieron al pecar. La redacción del canon ha suprimido el calificativo de judicial referido a la absolución,
Pero eso no significa que el sacramento haya dejado de tener naturaleza judicial, sino que ese carácter se refiere a todo el sacramento. Así lo expresa textualmente el Calle 978 cuando afirma que al oír confesiones el sacerdote hace las veces de juez, que ha sido constituido por Dios ministro de justicia, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas. Dentro del título se alude a la disciplina sobre las indulgencias, aunque el código se remite a las particularidades de las leyes especiales sobre la materia. 8.2. Efectos. Al exponer la naturaleza del sacramento de la penitencia, se ha hecho referencia a sus principales efectos. Satisface la justicia divina. Perdona los pecados cometidos después del bautismo. Salva de las penas eternas y aminora el purgatorio. Nos reconcilia con la Iglesia. Otorga la gracia santificante y la gracia sacramental. Permite acceder a la Sagrada Comunión y recibir con fruto los demás sacramentos. Es un medio para la dirección espiritual de las conciencias. 8.3. El derecho a recibirlo. Organización del ministerio de la penitencia. El principio general es que debe administrarse a todo fiel bien dispuesto y, por lo tanto, todo fiel tiene derecho a ser absuelto si reúne las condiciones para ello. La confesión es un derecho deber de los fieles. Además, es un acto libre y esto también se manifiesta en que tiene derecho a confesarse con el confesor legítimamente aprobado que prefiera, aunque sea de otro rito católico. La estructura fundamental del sacramento posee tres elementos: contrición, confesión y satisfacción. Las disposiciones requeridas las señala el C-987, el fiel ha de rechazar los pecados cometidos con propósito de enmienda para convertirse a Dios. Estamos en presencia de una disposición que, aunque afecta a la justicia, pertenece al fuero interno. Los fieles llegados al uso de razón deben confesarse fielmente los pecados graves al menos una vez al año por precepto eclesiástico. Pueden los fieles confesarse mediante intérprete, cuidando el sigilo y evitando abusos y escándalos. 8.4. La confesión individual e íntegra, requisito de derecho divino. El Concilio de Trento definió, siguiendo la tradición, que la confesión individual e íntegra son requisitos de derecho divino. Todos los fieles tienen derecho a tener un encuentro personal con Cristo en el tribunal de la misericordia. La confesión individual e íntegra de los pecados y la absolución constituyen el único modo ordinario por el que un fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Solo la imposibilidad física o moral excusa de la confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede también obtener por otros medios, C-960. El Código señala que el fiel está obligado a confesar, según su especie y número, los pecados graves cometidos después del bautismo, no perdonados directamente en confesión individual, de los que tenga conciencia después de un diligente examen. Es aconsejable confesarse también de los pecados veniales. Si es posible, la integridad material ha de procurarse. Pero, para que la confesión sea válida, basta la llamada integridad formal, confesar los pecados graves aún no confesados que, atendidas las circunstancias del momento, se pueden y deben confesar. Puede existir una imposibilidad física o moral de confesar todos los pecados graves. La imposibilidad física puede deberse a varias causas: enfermedad, falta de tiempo ante un peligro inminente. La imposibilidad moral, si hay peligro de quebrantar el sigilo sacramental, de escándalo, de incitar al pecado, graves escrúpulos, graves daños o infamia extrínseca a la confesión, ignorancia inculpable. Hay obligación de confesar lo omitido, cuando desaparecen las circunstancias que legitimaron el silencio. En esos casos se da una dilatación justificada de la integridad. 8.5. Circunstancias que legitiman la llamada absolución colectiva, condiciones de validez. El ordo de la penitencia regula 3 ritos para la administración del sacramento. 2 ordinarios y un tercero extraordinario,
previsto para situaciones excepcionales. El ordo pretende recalcar la dimensión comunitaria del sacramento, especialmente en las formas B y C. Estas disposiciones se han recogido en el Código. Para la validez de una absolución colectiva se requiere que se dé alguno de los siguientes supuestos, C961. Peligro de muerte e imposibilidad de oír individualmente las confesiones. Grave necesidad, si los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante un tiempo notable de la gracia sacramental o de la comunión, teniendo en cuenta el número de penitentes y la escasez de confesores para confesar a todos individualmente. Precisa el Código que no basta una gran concurrencia de fieles, como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación. Corresponde al obispo diocesano determinar si se dan las condiciones y la necesidad, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás miembros de la conferencia episcopal. En los casos permitidos, para recibir válidamente la absolución, se requiere el propósito de confesar individualmente, lo antes posible, todos los pecados graves, que no han podido confesarse en la forma ordinaria. Deben recordarse, siempre que sea posible, estos criterios y exhortar a que cada uno haga un acto de contrición antes de impartir una absolución general. 8.6. El ministro del sacramento, potestad de orden y facultad para ejercerla. Solo los sacerdotes son ministros del sacramento de la penitencia. Para ejercitar este ministerio se requiere, además de la potestad de orden, la facultad de ejercerla. Esta norma responde a la conveniencia de que los confesores sean idóneos y estén en plena comunión con la Iglesia y sus pastores. El actual código ya no habla de potestad de jurisdicción, derivada de la potestad de régimen. Ciertamente la confesión no es propiamente un acto de gobierno, pero sí un acto jurisdiccional. El cambio de terminología no es del todo convincente, porque los actos de jurisdicción no son ejecutivos, no son actos de gobierno. La potestad de jurisdicción otorga la competencia, forma parte de la missio canónica, que justifica poder absolver a determinados fieles. Los presbíteros no gozan de una potestad plena, dependen del obispo, o de los ordinarios equiparados, para ejercerla. La ordenación otorga la capacidad in genere de absolver pecados, potestad de orden, pero para ejercerla in actu se requiere por ley eclesiástica, ad validitatem, una posterior habilitación, denominada licencia o facultad de confesar, que otorga la correlativa competencia. 8.7. Origen, ámbito y cesación de la facultad. 8.7.1. Origen y ámbito. El Código actual ha simplificado la disciplina, de modo que el que tiene facultad de confesar goza de facultad de absolver en todas partes, universal. Esta facultad se puede recibir ipso iure o por concesión de la autoridad. El romano pontífice y los cardenales la poseen ipso iure sobre todos los fieles. También los obispos diocesanos, salvo que el ordinario se oponga en un caso concreto, pero la oposición solo afectaría a la licitud, ya que gozan de plenitud de potestad. Los facultados por razón de su oficio o concesión del ordinario, con igual extensión, pero aquí la excepción, la oposición del ordinario, afectaría a la validez. Además del ordinario del lugar están facultados, por razón de su oficio, el canónigo penitenciario, los párrocos, los que hacen sus veces y los superiores, también llamados ordinarios en el Código. Los facultados por oficio o concesión del superior sobre los miembros de los institutos o sociedades y a quienes viven en sus casas. La facultad de oír confesiones solo debe concederse, por escrito, a los presbíteros considerados aptos mediante un examen o, si consta su idoneidad, de otro modo. En la medida de lo posible, el ordinario del lugar debe conocer el parecer del ordinario del sacerdote antes de concederle la facultad para oír habitualmente confesiones. 8.7.2. Cesación. Por revocación. La facultad de oír confesiones no debe revocarse sin causa grave.
Si la revocación procede del ordinario que la concedió, queda privado de la misma en todas partes; si la revoca otro ordinario, solo en el territorio del que la revoca. En todo caso, ha de comunicarse la revocación al ordinario propio o superior competente. Rigen similares reglas para la revocación efectuada por los superiores de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica. Por pérdida del oficio. VGR. De penitenciario con facultad para absolver determinadas penas canónicas. Por escardinación. Por cambio de domicilio. Lo normal es que estas últimas causas se apliquen poco, porque una vez concedidas tienen alcance universal y, si fuese preciso, los interesados se procurarán una nueva concesión. Por otra parte, no se hace mención a la pérdida del estado clerical, ni a las sanciones penales que priven de este ejercicio del ministerio sacerdotal. 8.8. Lugar y sede para oír confesiones. Lugar propio para oír confesiones son las iglesias y oratorios. Las conferencias episcopales son las competentes para dictar normas acerca de la sede, asegurando, en todo caso, que existan siempre en lugar patente confesonarios provistos de rejillas, que puedan utilizar libremente los fieles que lo deseen. No se deben oír confesiones fuera del confesonario, si no es por justa causa. En esta materia concurren dos derechos, uno el del ministro y otro el del penitente. Ha de prevalecer el derecho del ministro, que, si lo ve oportuno, puede explicar las razones de optar por una sede concreta para la mejor administración del sacramento. La razón de que prevalezca el derecho del ministro es porque en el sacramento de la penitencia el sacerdote impersona a Cristo. 8.9. Otros requisitos por parte del ministro. El sacerdote que oye confesiones hace las veces de juez y médico, constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas. Como ministro de la Iglesia debe atenerse fielmente a la doctrina del magisterio y a las normas de la autoridad competente, C. 978. En concreto se dispone: todo sacerdote, aun desprovisto de facultad, absuelve a cualquier penitente que se encuentren en peligro de muerte válida y lícitamente de toda censura y pecado, y esto, aunque se encuentre presente un sacerdote aprobado. Es inválida, salvo peligro de muerte, la absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento. Si no hay peligro de muerte, debe tener en cuenta las normas para la absolución en el fuero interno de la pena de excomunión, 42. Debe interrogar con prudencia y discreción atendiendo a la condición y edad del penitente y abstenerse de preguntar el nombre del cómplice. Ha de imponer una satisfacción saludable y conveniente según la gravedad y número los pecados. Si alguien se acusa de denuncia falsa de solicitación ante la autoridad eclesiástica, de haber denunciado falsamente conductas de un sacerdote contra el sexto mandamiento en la confesión, no ha de ser absuelto, hasta que se retracte formalmente y esté dispuesto a reparar los daños que haya ocasionado. 8.10. El sigilo sacramental. El deber del sigilo sacramental se halla comprendido dentro de la virtud de la justicia y tiene como fin facilitar el sacramento de la reconciliación, uno de los medios principales para procurar la salus animarum, suprema lex ecclesiae. Constituye uno de los derechos de los fieles derivado de su dignidad. El sigilo protege también el bien espiritual de los demás fieles, evitando el escándalo que podría derivarse del conocimiento público de los pecados y el apartamiento o recelo ante la confesión. La confesión supone manifestar la conciencia a Dios con la mediación del sacerdote. Es un diálogo íntimo entre el alma contrita y la misericordia de Dios. El respeto a la propia intimidad constituye un derecho fundamental canónico y civil. En las legislaciones civiles, su violación se castiga penalmente y los estados protegen las diversas modalidades del secreto profesional. Sin el sigilo, muchos fieles rehuirían la confesión y las almas y la Iglesia perderían este copioso caudal de gracia.
Por esta razón, la Iglesia ha rodeado de especiales cautelas este derecho de ver, que garantiza la inviolabilidad de las conciencias que acuden al tribunal de la misericordia divina. Dentro del libro sobre la función de santificar de la Iglesia, el Código dedica uno de sus títulos al sacramento de la penitencia en el que se contienen los cánones relativos al sigilo sacramental. El Calle 983 establece que el sigilo sacramental es inviolable, está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Es una obligación que concierne al confesor y es distinta de la obligación común de secreto establecida para los intérpretes y para todos aquellos que de cualquier modo hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión. En virtud de la importancia del sacramento de la penitencia para la salus animarum, el derecho de la Iglesia sanciona la infracción del deber de sigilo con la máxima pena, que se aplica de modo inmediato en cuanto se produce la revelación. El C. 1388 dispone: el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión latae sententiae reservada a la sede apostólica y quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. Modos de infracción del sigilo. Se da violación directa del sigilo cuando el confesor revela el nombre del pecador y la clase de pecado. Hay violación indirecta cuando puede deducirse la persona del pecador y la clase de pecado por las manifestaciones del confesor, ya sea por sus palabras, gestos, acciones u omisiones. Para sancionar penalmente la violación indirecta del sigilo sacramental se requiere que la pena sea declarada por sentencia o decreto. El Código no establece una pena determinada, porque la violación indirecta del sigilo admite diversos grados de menor o mayor gravedad, según pueda deducirse en menor o mayor medida el pecador y el pecado. Para que se dé el delito, tiene que tratarse de conductas dolosas, es decir, intencionadas. El C. 1321 dispone que quien omitió la debida diligencia no debe ser castigado con pena alguna, a no ser que la ley o el precepto dispongan otra cosa. El Código establece una prohibición absoluta de revelar lo oído en confesión y, si se infringe, el confesor incurre en excomunión latae sententiae. Los intérpretes contraen obligación de guardar secreto, aunque de distinta naturaleza, no es sigilo sacramental, sino secreto profesional o simple y no incurrirían en la pena citada. La misma obligación de secreto alcanza a todos los que hayan tenido conocimiento de los pecados de la confesión por cualquier modo. Tampoco puede el sacerdote hacer uso, en perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos, aunque no haya peligro alguno de revelación del sigilo, ni quien está constituido como autoridad usarlos para el gobierno externo. 8.11. Las indulgencias. El Código recoge en la definición tradicional de indulgencia como remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que lucra el fiel bien dispuesto al cumplir determinadas condiciones. C. 992. La legislación especial tiene como texto de referencia la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, promulgada por Pablo VI 1967, aplicada mediante el Enchiridion Indulgentiarum, 43. En él se establece la competencia de la Sagrada Penitenciaría en todo lo que se refiere a la concesión y uso de las indulgencias. La Iglesia como administradora de la redención distribuye y aplica con su autoridad el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Este poder reside en la suprema potestad y solo pueden ser concedidas por delegación del Papa o por concesión expresa del derecho. La capacidad requiere para lucrarlas, además del bautismo y de no hallarse excomulgado, los siguientes requisitos. Estar en gracia, por lo menos al concluir las obras prescritas. Realizar las obras anexas en el tiempo determinado y del modo debido según las leyes particulares de la Iglesia. Intención de lucrarlas. La indulgencia lucrada puede ser parcial o plenaria y se puede aplicar para sí o por los difuntos. 2. El sacramento de la unción de enfermos. 8.12. Naturaleza.
Es el sacramento con el que la Iglesia encomienda a los fieles que se encuentran cercanos a la muerte por enfermedad o vejez, al Señor doliente y glorificado, para que los alivie y salve, ungiéndoles con óleo y diciendo las palabras prescritas en la liturgia. Junto al sacramento de la penitencia figura también la unción de enfermos, como otra de las manifestaciones medicinales de la gracia, que procura la salud, si conviene, y prepara el alma para el encuentro eterno con Dios. Se ha preferido este nombre al de extremaunción, 44, para poner de relieve que es un sacramento muy conveniente no solo para quienes agonizan, sino también para aquellos fieles que comienzan a tener cercana la muerte por grave enfermedad o ancianidad. La Constitución Lumen Gentium refirió la materia válida no solo al aceite de oliva, sino también, en caso necesario, a cualquier aceite vegetal. Los óleos son consagrados por el obispo diocesano en la misa crismal del Jueves Santo. Las prescripciones del sacramento se pormenorizaron en la Constitución de 1973 sobre las indulgencias, 45. 8.13. Efectos. Los efectos de la unción de enfermos son: preparar a los fieles debidamente para el tránsito de la muerte, uniéndoles a la pasión de Cristo. Aliviarles, dándoles ánimo para sobrellevar cristianamente los sufrimientos y aún sanarles de la enfermedad, si es voluntad divina que se realice por este medio y conviene a su salud espiritual. Otorgar el perdón de los pecados veniales y aún mortales que el enfermo no pueda confesar, si tuviera intención de hacerlo. 8.14. La celebración del sacramento, la bendición del óleo. El ministro unge al enfermo en la frente y las manos con el óleo consagrado en la misa crismal, mientras recita las palabras, la forma, del sacramento. Corresponde al obispo bendecir el óleo y también a los equiparados por el derecho al obispo diocesano. En casos de urgencia puede el sacerdote bendecir cualquier aceite vegetal, realizar una sola unción e incluso aplicarla mediante un instrumento. El sacramento se puede reiterar cuantas veces se precise, en concreto, si contrae una nueva enfermedad grave o el peligro de muerte se hace más próximo. Es también loable administrar el sacramento a un grupo de fieles, bien sean enfermos o ancianos, con celebración separada o dentro de la Santa Misa, y, en todo caso, promover que se reciba con lucidez. Al tratarse de un sacramento de vivos, conviene que vaya precedido por el sacramento de la penitencia. El sacramento se administra siempre de modo absoluto, no condicional. El código establece que, si se duda de si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, debe administrarse el sacramento. Esta praxis obedece al deseo de la Iglesia de procurar todos los medios posibles que contribuyan a la salvación eterna de quienes están en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Administrarla a los ya fallecidos se debe a que, dentro de un tiempo prudencial, es posible que aún no se haya producido la separación del alma. Si ha perdido sus facultades, debe administrarse, si consta al menos su intención implícita. No a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave y manifiesto. Los pastores y los familiares del enfermo deben procurar que sea reconfortado en tiempo oportuno con este sacramento. 8.15. Quienes han de recibir el sacramento. La ancianidad es un elemento jurídico indeterminado, depende de las latitudes y de otros factores, pero suele fijarse en torno a los 70 años. Esto no quiere decir que todos los fieles al cumplir esa edad hayan de recibir la unción, sino que pueden recibirla. La enfermedad a la que se refiere el código y los textos litúrgicos es toda enfermedad grave que pone en peligro la vida del paciente. No es suficiente el riesgo de una simple operación. Tampoco se aplicaría a quienes realizan trabajos de alto riesgo o deportes límite, ni a los condenados a muerte, por señalar algunos ejemplos. En esas situaciones los fieles pueden recibir los demás sacramentos previstos para purificar el alma y fortalecerla, penitencia y Eucaristía o viático, pero no constituyen los supuestos típicos para la administración del sacramento de la unción de enfermos.
que aparece en la tradición de la Iglesia unido especialmente a la enfermedad y cuyo antecedente puede leerse en la epístola primera del apóstol Santiago, 46.